Hola, buen día, ¿cómo están todos? Acá donde yo vivo se les ha ocurrido al señor viento ponerse medio furioso. Bien, estamos con el último video de la saga de la violación a los sitios sagrados, ¿sí? En este caso específico es tu propio cuerpo. Buceando en la búsqueda de información, reparé, casi sin darme cuenta, en la ausencia de respeto que hay en general hacia el propio cuerpo de uno. Antes de comenzar, quiero comentarte que el libro Negro y Blanca, Camino de las Señales, segunda parte, ya está a la preventa, con un prólogo de David Icke. Si te interesa adquirirlo, envíame un email a miriamdietrich@gmail.com. Y también te comento que estoy escribiendo un nuevo libro sobre el bichófilo y las chófilas. Si deseas que analice tu testimonio para el libro, mándame todos los datos, pero por favor que sean verificables, a mi email que acabo de enunciar. Bueno, vamos, hay una propaganda maliciosa y subliminal para que vayas haciendo estragos en tu envase humano. Por ejemplo, se ha ido inculcando con el paso de los años que de una u otra manera todos debemos ingerir remedios. Días pasados estuve en una farmacia y muy sorprendida observé que había una señora mayor a la que les estaban entregando nada más ni nada menos que 20 remedios. ¡Wow! ¿Qué es eso? Cuando la señora se retiró, que por supuesto estaba con una receta firmada por un profesional de un servicio de salud, para no nombrar y que no me censuren, de un servicio de salud de aquí de Argentina, para jubilados, y algunos remedios parecía que eran gratis. ¿Gratis? No lo creo. ¿Tú crees que haya remedios gratis? ¿De alguna entidad? Los negocios funcionan así. Se hace parecer como gratis lo que no lo es. La gran agenda reptiliana ha ido generando que la gente se haga dependiente de los remedios. Y eso ha generado una sociedad de enfermos, la gran mayoría súper dependiente de los remedios que generan las grandes farmacéuticas. Lentamente el cuerpo se va achicharrando, por decirlo de alguna manera, porque se hace dependiente de los fármacos. Algo que me ha llamado poderosamente la atención. ¿Te das cuenta que como el 90% de las personas hoy en día tienen alguna dolencia relacionada con la tiroides? ¡Wow! Casi parece una moda, pero es así. Independientemente de eso, desde mi experiencia profesional y personal, es como si de alguna manera se insertara en el pensamiento de las personas mayores que con tantos remedios van a esquivar a la muerte. ¡Wow! ¿Es posible eso? ¿Es posible esquivar a la muerte? Lo he dicho en un montón de videos, pero lo repito una vez más. Lo único seguro en esta vida es la muerte. Todo lo demás es aleatorio. Como en medio de eso, en realidad, estas personas van lentamente deteriorándose y obteniendo una pésima calidad de vida y un cuerpo que se desmejora a pasos agigantados. Espera, aún hay mucha tela para cortar. ¿Tú respetas tu cuerpo? Los medios de los miedos insertan una coacción subliminal en las mentes humanas.
Otra de las maneras que tienen para que le pierdas el respeto a tu propio cuerpo, este envase donde anida tu alma, es para las mujeres especialmente, que quieren hacerte creer que puedes detener el transcurso del tiempo. Por ello inciden en tu elección y te indican que siempre debes estar hermosa, joven, tener cintura fina, lolas abundantes, cabellos largos y uñas de gata. Y allí van las obedientes al quirófano del cirujano plástico de moda. El resultado es en la mayoría de los casos que salen todas iguales, como si fueran muñequitas fabricadas en serie. Esta influencia plástica de belleza artificial no es solo en las mujeres, también la he observado en los hombres. Hace muchos años atrás decía medio en serio y medio en broma que si la sociedad seguía culturalmente como venía, entre las guerras y los cambios de sexo, sumándole que en esta época, lo que me parece una perversidad, le preguntan a los niños cómo se perciben. Reitero, entonces, a los hombres bien hombres, yo decía que les iban a dar una pastillita de chiquitolina. ¿Te acuerdas de la serie del Chavo? Que les daban una pastillita de chiquitolina y quedaban así de chiquititos y los metían en un frasco. Bueno, lo mismo digo con relación, lo decía y lo sigo sosteniendo, a los hombres muy hombres, y que en las futuras generaciones les iban a decir, mostrándoles lo que había en el frasquito, esto era un hombre, un ser masculino, que en la antigüedad se usaba para que copulando con la hembra humana, mujer, procrearan otros seres humanos. Bueno, entiendo ahora en este tiempo, veamos que has permitido que te hicieron otros a tu propio cuerpo. Tareas para el hogar. ¿Cuál crees que es en tu caso específico lo que has permitido como la violación en tu cuerpo en base humano? Analízalo. Bueno, la droga es otro tema a ser analizado en este video. Hay drogas y drogas. ¿Qué significa esto? Que hay drogas farmacológicas que te informan que son necesarias para tu salud. Y tú obedeces ciegamente, sin analizar lo más mínimo si realmente lo necesitas o si existen medicinas naturales alternativas. Te recuerdo que las drogas farmacológicas se generan desde el conocimiento de las plantas. Bueno, ello sin perjuicio que ni siquiera te detuviste a analizar en qué cuestión emocional no resuelta se ha generado tu enfermedad o la supuesta enfermedad. Las otras drogas son las que se venden por lo general en el mercado negro y de la que hablan las series, especialmente las series de películas en Netflix. Cuando el ser humano no puede con su historia y no toma conciencia que la historia directa o indirectamente la ha creado él mismo, busca alivio en la droga. Y obviamente ese alivio es rápido y lo deja en un estado de limbo donde nada lo toca. Por supuesto que el análisis del origen de los dolores lo haga otro. Alguien me ha dicho con relación a la ingesta de gotitas que ahora está tan de moda, de una planta de origen alucinógeno, me han dicho es que no aguanto el dolor y esto es lo único que me alivia. Conozco, lo digo con tristeza, demasiadas personas que creen que estas gotitas son la panacea de lo que sea que lo aqueje. La cantidad de hipocondríacos con enfermedades imaginarias
aumentan día a día. No estoy diciendo que haya que aguantar el dolor en los casos extremos. Simplemente estoy diciendo que la mayoría de las enfermedades tienen su origen en situaciones psicosomáticas. Una cuestión es un enfermo terminal al que se le administra morfina y otra cuestión es el que anda caminando por la vida con dolores reales y algunos imaginarios. He observado que el sentido de obediencia sin la menor discrepancia o análisis de cualquier cuestión que se te imponga en estos 2 últimos años ha sido una constante. Para no perderme con relación al tema de las drogas, recuerdo que conocí una persona que se lo pasaba diciendo qué terrible que es la diabetes. Es una enfermedad que te mata en silencio. Y lo decía con tono dramático, como una actriz de televisión. Al cabo de los años, esa persona se transformó en diabética insulinodependiente, porque fue creando esa realidad. Hoy diría yo, ese monstruo, con su propia mente, se autoconvenció. Bueno, volviendo a la obediencia de estos últimos 2 años, muchas personas han obedecido como si fueran vacas que van al matadero. Veamos, como dije en un post de las redes sociales, a las vacas ahora se las marca con una etiqueta que se les cuelga de la oreja. Y a la mayoría de los humanos que pretenden transformarlos en humanitos, les han colocado un algo en sus brazos e inundaron con ese algo el torrente sanguíneo de las personas. Sé que tú crees que ya todo pasó, que todo va a estar bien a corto plazo. Entiendo que tengas esa ilusión. Pero ¿sabes lo que es la repentinitis que aqueja últimamente a muchos deportistas, especialmente ciclistas, corredores de maratones y jugadores de fútbol? Tareas para el hogar. Averigua qué pasó con la vuelta del Volta, ese pelotón tan particular. Otra tarea para el hogar. ¿Qué significa en este lenguaje encriptado repentinitis? Están los que mueren de golpe y están los que presentan miocarditis y otras dolencias que son especialmente en las prácticas, que aparecen especialmente en las prácticas de los deportes. Otros presentan coágulos de sangre y amputaciones de miembros. Ello por no hablarte del tema de los que han obedecido y que desde lo que lo hicieron ya, no una vez de obediencia, sino 3 veces, ahora ya van por la 4ª, la 5ª, la 6ª, les ha cambiado el humor y la personalidad. ¿Lo has entendido eso? ¿Lo has podido percibir? Energéticamente, con los chemtrails que nos fumigan con diferentes sustancias, tratan de que aquellos que son pícaramente desobedientes queden anulados. Interesante ver el ingenio que tienen estos oscuritos, mas los humanos que amamos nuestra especie también somos muy, muy inteligentes. Empodérate, haz silencio, discierne y actúa. Si ya pasaste por una vez de obediencia, hay situaciones que pueden ayudarte a paliar esa alternativa. Un abrazo para todos en medio del viento.